¿Qué es ser cristiano? ¿A qué le llamamos cristianismo? ¿Acaso podremos responder a estas interrogantes? Amadísimo. Amadísimos fieles, como nuevo pueblo de Dios que marcha por el desierto de la vida hacia la eternidad, nosotros, los cristianos, hijos de la fe católica, caminamos por el desierto cuaresmal hacia la celebración del misterio pascual. Precisamente hoy damos comienzo a la tercera semana de Cuaresma y puestos los ojos en el Señor, suplicamos: míranos, oh Dios, ten piedad de nosotros, porque en nuestro peregrinar terreno experimentamos la soledad y la aflicción provocada por nuestras faltas. Concédenos la alegría del perdón y la reconciliación. Devuélvenos por tu santidad la pureza bautismal e infunde una vez más tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Da perseverancia a quienes hoy, como elegidos, se acercan a la iglesia para manifestar su deseo de ser bautizados y formar parte de la comunidad cristiana que te adora en espíritu y verdad. Somos cristianos, hijos de la fe católica. Hoy nuestra realidad cristiana es propuesta a los elegidos como opción de vida. Es el Señor quien les llama a abrazar este ideal cristiano cuya fuente de salvación, de donde se ha de beber para no tener más sed, es el mismo Jesucristo prefigurado en la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel que caminaba por el desierto, como bien lo señala el apóstol San Pablo en la segunda lectura de hoy. Los elegidos han pedido abrazar el cristianismo, han pedido la fe que les da la vida eterna adquirida por Jesucristo, el Señor compasivo y misericordioso. Mas, ¿cómo se llega a ser cristiano? Nosotros, los que ya hemos sido bautizados, hemos de saber la respuesta adecuada a este interrogante que pareciera superficial, pero es de gran importancia para nosotros mismos y para quienes desean recibir el sacramento del bautismo y abrirse a los demás sacramentos de iniciación cristiana, la confirmación y la Sagrada Comunión. Se llega a ser cristiano, enseña la Iglesia, respondiendo a la llamada del amor de Dios y recibiendo el agua viva del bautismo que representa y contiene el don del Espíritu Santo. Así como Dios requirió una respuesta a Moisés cuando éste se acercaba a la zarza ardiente, le llamó, le pidió que se quitara las sandalias porque el terreno que pisaba era sagrado y le encomendó una misión. El camino al cristianismo requiere de nosotros una respuesta porque es Dios quien llama al ser humano a la fe en Cristo Jesús. Dicho llamamiento se da como un acto del amor infinito del Altísimo hacia el hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza. Precisamente es Dios quien se acerca a Moisés en el Horeb. Leemos el texto sagrado y pensamos que es Moisés quien se acerca a Dios. No es así. Es Dios quien toma la iniciativa. Dios se acerca a Moisés en el Horeb y le llama por amor a su pueblo, al cual deseaba liberar de la esclavitud en Egipto porque había escuchado su clamor. El llamamiento del Altísimo es un acto de amor que trae consigo los frutos de la redención obtenidos por el divino Redentor para todo el que desee y abrace el don de la salvación. La recepción del bautismo nos incorpora al misterio de Cristo
a su cuerpo, la iglesia. En Cristo Jesús muerto y resucitado, el bautizado recibe el Espíritu Santo, quien actúa de forma admirable, destruyendo el pecado y la muerte, haciéndonos hijos e hijas de Dios, miembros de su pueblo santo, herederos del cielo, templo de la Santísima Trinidad. El elegido, al recibir el bautismo, es sumergido en la fuente de la salvación, en donde muere al pecado y renace a una vida nueva, la de la gracia en Jesucristo nuestro Señor, y recibe el don de la fe cristiana, que como semilla es colocada en su ser a fin de germinar, crecer y dar fruto de vida eterna, como le exige el texto evangélico que hemos proclamado. En la vida sacramental de la iglesia, Cristo, el viñador, no solo cava a nuestro alrededor, sino que nos comunica su gracia por el Espíritu Santo, que nos fertiliza para que demos frutos, dejando atrás nuestra vida de pecado y abrazando el don de Dios, el amor a Él y a nuestro prójimo, plasmado precisamente en obras concretas. En el corazón del verdadero creyente se arde en deseos por la paz y el bienestar de cada ser humano. Se busca la libertad integral del hombre y la mujer, muchas veces esclavizados por el egoísmo, los vicios, el odio, la enemistad y la violencia. El creyente lucha por los derechos humanos, abraza la paz y la solidaridad con el menos afortunado. El creyente no se avergüenza del don de la fe, sino que proclama a Cristo a través de la palabra, del evangelio de vida y de la participación en la Santa Misa, en la que Dios se hace presente en medio de su pueblo y continúa santificándole. Es el Espíritu Santo quien mueve al bautizado a profesar la fe cristiana depositada en nuestro ser. Profesamos precisamente movidos por el Espíritu Santo que se nos ha dado, como lo señala el apóstol San Pablo, no solo con nuestros labios, sino con el corazón, con un estilo de vida de acuerdo a nuestra unión íntima con el Señor, muerto y resucitado. El Espíritu Santo, quien habita en la vida del creyente, le ayuda a cumplir con el compromiso que el ser humano asume en el bautismo. Ese compromiso ha de ser auténtico y palpable, traducido en obras concretas, porque al tomar del manantial de la salvación, Cristo Jesús, el cristiano se convierte en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, como lo señala el apóstol San Juan en su evangelio. Por esto, cuando el Señor se le manifestó en el diálogo íntimo a la samaritana, ésta le suplicó: dame de esa agua para nunca más tener sed. Es el texto evangélico que se proclama en el ciclo A del tercer domingo de Cuaresma. Nosotros hemos tomado del agua viva al ser sumergidos en la fuente bautismal y convertidos a Cristo Jesús, más aún unidos a Él. Observamos el mandamiento del amor, que como bien Él mismo señala, resume la ley y los profetas. La voluntad del Altísimo se manifiesta en sus mandatos plasmados en el Antiguo Testamento, que hacemos nuestro desde nuestra realidad e identidad cristiana. Es parte de nuestra profesión de fe en Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Lo predica bien el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Quienes, respondiendo al llamamiento divino, son sumergidos en la fuente bautismal, son justificados por el mismo don de la fe que reciben por Jesucristo, y debido a la gracia adquirida por su muerte redentora, disfrutan de la paz.
fruto del perdón y la reconciliación con Dios. Hemos de recordar, amadísimos fieles, que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Si Dios actuó por medio de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Jesús, con su muerte redentora, libera al ser humano de la desgracia del pecado y de la muerte. En Él reside la liberación y la realización total de la humanidad. Esta libertad bien la disfrutamos quienes hemos sido bautizados en Cristo Jesús y abrazamos el cristianismo como opción de vida. Somos cristianos, hijos e hijas de Dios. Esta es nuestra identidad. Mas, ser cristianos. ¿Qué es ser cristiano? ¿A qué le llamamos cristianismo? ¿Acaso podremos responder a estas interrogantes? Amadísimos hermanos, cuando vivimos nuestra identidad cristiana, no es necesario responder, ya que nuestra vida misma es un reflejo de esta identidad y bien se puede dar respuesta con el ejemplo más que con el argumento.